Buenas tardes, mi familia. Perdonen la demora. Es que tuvimos un poco de inconveniente con la transmisión porque saben los problemas de la señal en internet, ¿no? Le pedimos disculpas por esta tardanza en el programa, pero vamos a comenzar como todos los domingos, dándole las gracias a Dios por tenernos aquí con todos ustedes. Vamos a darle las gracias a ustedes por estar con nosotros. Volvemos a pedir disculpas por la tardanza, pero hoy le tenemos un programa con mucho deporte nutritivo. Vamos a comentarle como habíamos hablado en la semana pasada sobre un poco de la biografía de Benito Juárez. Le prometemos que vamos a hacer un programa ampliándole la biografía. Queremos hacer no un programa, un video, ¿no? Para todos hablándole sobre la biografía de Benito Juárez. Pues hoy tenemos para comentarle 5 curiosidades sobre México. México es un país grande, diverso, afable y con muchas cosas hermosas. Entonces queríamos comentarle, ya que vamos a hablar de Benito Juárez, pues vamos a hablar también de México. La semana pasada creo que hablamos algo sobre la bandera mexicana. Entonces queríamos comenzar el programa diciéndole esto. Vamos a poner a Oscar Núñez para que le dé la bienvenida desde República Dominicana. Buenas tardes. Saludos familia de Latinos para Todos desde la República Dominicana, capital primada de América, donde se fundó la primera universidad y el primer hospital de las Américas. Ya te dije que lo de la universidad tenemos que... Los peruanos que luchen su lucha. No, pero vamos, no te preocupes. Los peruanos que monten su lucha y que digan también que Perú fue la primera universidad. No es por la lucha ni por nada, es por tener cosas, sapiencia, ¿no? Sobre la... Total honestidad. La primera universidad, según bula papal, de 1538, tengo entendido, se fundó en lo que hoy se llama República Dominicana, que en aquel tiempo se llamaba la Hispaniola. Eso es historia. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a nuestro hermano Edwin Ariel desde Estados Unidos. Buenas tardes, Edwin, ¿cómo está? Con ustedes, mis hermanos, felicidades nuevamente por el Día de los Padres hoy. Día de los Padres a ustedes dos, que son grandes padres. Felicidades. Estamos aquí en un bosque de la ciudad de Lynn, Massachusetts, cogiendo un poco de fresco y aquí activo con ustedes. Vale, pues sí, vamos, Oscalito. Hoy tenemos un programa variado, tenemos un programa muy variado, con mucho contenido. Un programa dinámico. Vamos a tratar de ir haciéndolo un poco rápido, ¿no? Pues miren, como le íbamos a hablar de México, vamos a decirle algo sobre México. Primero le vamos a comentar que México es el destino turístico más visitado de América Latina. Aunque los mariachi y las impresionantes playas pueden venir a la mente cuando uno habla de México, ¿no? Pues este país ofrece más diversión. La rica diversidad cultural mexicana es única, lo que convierte a México en uno de los destinos más populares del mundo. La extraordinaria cocina, la gastronómica, le entretienen a las personas cada vez que van porque es muy rica. Mientras que la fascinante historia, cuando ustedes vayan y conozcan de México, eso va a ser inolvidable.
Pues quería comentarle, y entrando en una de las curiosidades de esto fue que muchos latinos no lo sabemos y queremos saber muchas cosas de México, porque México tuvo en la historia muchos acontecimientos, en la modernización también, tuvo mucha importancia en la historia, ha tenido mucha importancia. Pues miren, un mexicano fue quien inventó la primera televisión a color, o el primer televisor a color. Guillermo González Camarena se llamaba, me imagino que habrá muerto ya. Pues este es un mexicano que nació en Guadalajara, esto es en Jalisco. Él inventó la televisión a color. Si no fuera por este ingeniero eléctrico que inventó la televisión a color, pues en el mundo estuviéramos viendo la televisión en blanco y negro, mi familia. Pues ay, por favor, por favor. Presentó al país su televisión en color construido por él mismo y solicitó una patente para un sistema de transmisión en color. Esta es una de las curiosidades, de las anécdotas, de las cosas que queremos que sepamos sobre México. Sí. Dime, sobre México, una pregunta. No sé, ya me dijiste que la primera persona que inventó el televisor a color es mexicano. Ahora yo pregunto, sí, el dueño de Verizon y de la mayoría de los satélites que están ahí arriba es mexicano, Carlos Slim. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? No, porque este se llama Guillermo González Camarena. No, me imagino que no será descendencia, ¿no? No serán familiares. Pues eso es entre tantas de las curiosidades. Pues como le comentaba, vamos a dar la efeméride, Oscarito, del país y luego vamos a felicitar a las personas. Pues miren, señores, hoy es domingo 30 de julio del año 2023. Es el 111º día del año y este año sabemos que no es bisiesto. Faltan 154 días para finalizar este año, mi familia. Es verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Hoy, como siempre le comentamos, los días internacionales y mundiales, pues hoy es el Día Internacional de la Amistad. Así que muchas felicidades a todos ustedes, mi familia. Y vamos a saludar a todos los padres de República Dominicana y del mundo, porque hoy es el Día de los Padres también en República Dominicana. Ya que estamos hablando de la amistad, pues muchas felicidades a todos los padres. Muchas felicidades a ti, Oscar. Muchas felicidades a ti, Edwin. Hola, Edwin. Que somos padres. Muchas felicidades a ti también. Pues también queremos, entre la amistad, quiero saludar a esta persona que siempre se me va. ¿Cómo se llama? Ricardo siempre no nos ve en directo, siempre nos ve en diferido, pero nunca lo saludo a él y a su esposa. Pues muchas gracias por siempre ver nuestro programa, muchas gracias por estar siempre con nosotros, mi hermano Ricardo. Hoy también es Día Internacional contra la Trata de Personas. Pues esta es una de las lacras, mi familia, que siempre la sociedad debemos de seguir tratando de eliminar, la trata de personas. Entre los días raros tenemos que hoy es el Día Mundial de la Tarta de Queso. Ya le había comentado a Oscar y a Edwin que es el Día Mundial. Siendo el Día Mundial de la Tarta de Queso, no sé si esto tendrá que ver algo con Francia, porque saben que el queso es una de las comidas favoritas de Francia. Pues también es el Día Mundial del Bordado. En el Santoral tenemos que hoy es Día de San Zenén, Día de San Abdón, o hoy es el Santoral, ¿no? De San Abdón y Santa Donatilia. Así que muchas felicidades a las personas nacidas hoy y de nombre Zenén, Abdón y Donatilia. Pues sigamos, Oscar y Edwin, con el programa. Entonces, vamos a felicitar. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Felicitamos a Pittsburgh o ponemos un poquito de deporte?
Edwin quiere darle al deporte. Sí, te voy a poner un poquito de deporte entonces, para que el deporte viene hoy muy diverso. Debería hacerlo en sección, pero vamos a empezar con algo. No, claro. Vamos con Juan Soto a ver qué me puede decir. Mucho que decir, mi gente. Juan Soto esta semana había aprendido, pero empieza. No, sí, dale, que ya viene. ¿Qué decía? Juan Soto esta semana, mi gente, había encendido los motores, estaba jugando perfecto a la defensa, a la ofensiva, en un aparente remonte de los Padres de San Diego. Ahora, como le comentaba a mi gente de Latinos para Todos, recuerden que el béisbol es un negocio, un negociazo. Claro. No un pequeño negocio, sino un negociazo. Todos nosotros lo vemos de la óptica como el deporte que amamos, que queremos, algo, pero es al final de todo. Perdona. No hay problema. Porque no me da este de Juan Soto, porque dice que es muy pequeño el video, no sé. Es que vamos a ver otro de los videos. Por ejemplo, sobre el pitcher y esto, vamos a ver sobre qué nos habla sobre esta persona. Esa es la noticia más fresca, Rudy Florentino. Esta es la noticia más fresca que tiene el día de hoy las Grandes Ligas. Estamos hablando nada más y nada menos que del picheo Matt Scherzer, que oriundo de Detroit, luego fue tratado para Washington y con un super contrato exclusivo adquirido por los Mets, a donde el día de hoy se ha sabido que está en planes de cambio, todo está concreto, simplemente necesita el aval del pitcher, porque en su contrato de lujo, este establecía una póliza de no cambio, al menos que él quisiera. Esas son de los lujos que se dan esas grandes estrellas del juego, donde pueden hacer y deshacer contratos, vamos a decir, no a sus antojos, pero sí ellos tienen la llave de la última palabra. Eso en cuanto a Matt Scherzer, y estamos, señores, ahora mismo en que la liga está ardiendo. Se habla de cambio. Todo lo que hay es trato. O sea, los equipos están formándose, otros están entregando y unos están moviendo fichas porque a nivel de oficina estamos saliendo de los contratos muy altos y otros adquiriendo o dándole oportunidad a sus jóvenes que tienen. Porque recuerden que en la Grande Liga todo equipo tiene su finca, su conuco, de donde vienen la juventud subiendo, los nuevos jugadores, y pueden darle la oportunidad a que brillen en la gran carpa y a un costo mucho menor. Así que estos jugadores estrella, ahora mismo yo diría que el mercado está constituido por movimiento de jugadores élites. Este es uno de ellos. El último, el día de hoy, ha sido Matt Scherzer, que ha sido ya mencionado como una pieza clave para los Rangers de Texas. Tessa parece que está buscando picheo, mi gente. Tessa va por todo, no quiere entregar. Más que los Mets, no digamos que esté entregando la posición o se está entregando este año, sino que está dándole chance. Ellos saben lo que tienen finca y quieren darle oportunidad a los jóvenes que tienen ahí en la finca y salir de ese contrato jugoso que Scherzer le está haciendo pagar, mi gente. Muévelo, Rudy. Eso era lo que tenía sobre Scherzer. Bueno, aquí le voy a hablar, como el deporte hoy está amplio, hay un sancocho. Esta imagen que ven ahí es nada más y nada menos que de nuestra estrella de la NBA, una de ellas, Karl Anthony Towns, que se suma a una estrella más al equipo nacional de baloncesto que nos estará representando en el próximo mundial. Karl Anthony Towns, mi gente, dice que es un mandato, que para él es un halago y es algo que va sobre su profesionalismo. El representar al país donde su madre nació, para él es lo más grande. Le agradecemos de antemano a Karl Towns y le damos las gracias por ese patriotismo, por eso que ya sin el equipo llegar, para nosotros son ganadores todos. Junto a él, también el puertoplateño se suma
nuestra NBA puertoplateña también se suma y dijo que sí el día de ayer. O sea que ahora mismo el equipo dominicano se está conformando de una manera que sí va a haber que tener en cuenta. Muchos equipos pensaban que los NBA le iban a decir que no al llamado de la patria. Y recuerden que el dominicano lleva esa bandera con mucho orgullo, esa sangre. Eso está dentro. Y gracias a ello, nosotros sé que vamos a tener un excelente mundial. Desde ya le deseamos lo mejor al manager de la selección dominicana. Desde aquí le quiero felicitar. Gracias por su profesionalismo, el argentino, ese argentino que él mismo con su sapiencia utilizó a los jugadores dominicanos para que Argentina quedara fuera. Su propio país de origen quedó fuera por un buen manejo, excelente manejo del manager. Felicidades y desde aquí le deseamos lo mejor para el mundial y gracias por representarnos, gracias por su profesionalismo. El tipo demostró que es un profesional. Esta es la imagen, señores, del momento. Los números de Juan Soto y de Barry Bonds. Mi gente, si se fijan, aquí tenemos que en los primeros 718 juegos de Juan Soto y de Barry Bonds, vemos aquí que Juan Soto está por encima de Barry Bonds. Eso es mucho decir. Por encima de Barry Bonds en jonrones, en hit, con la misma cantidad de juegos. Mi gente, en empujadas, en slugging de bateo. Entonces, cuando decimos si Juan Soto vale o no vale 500 millones, eso sabe la liga. Es un negocio, vuelvo y le reitero. Pero el tipo tiene los números como el mejor. A eso, otra cosa, sumándole, este niño tiene menos de 25 años de edad. Exactamente, tiene 24 años. Es el prospecto número 1 de todas las grandes ligas con menos de 25 años de edad. Es otra cosa, porque cuando lo comparan con jugadores de 28, 29, 30 años, 29, 28 años, quiere decir un jugador que ya está, vamos a decir, en el momento cumbre de su carrera. Estamos hablando de un joven, 3, 4 años de experiencia en la liga y no ha sido nada fácil. El tipo tiene unos números de envidia. Ahora mismo se encuentra también, sorpresivamente, para muchos, inclusive para mí, en cambio. Juan Soto está ahora mismo en una lista de cambio, de trato, o sea, donde el equipo está escuchando ofertas, qué tienen los otros equipos para ofertarle, para ver si le pueden enviar a Soto por ello, por lo que ellos le están ofreciendo. Eso quiere decir San Diego está entrando en nerviosismo y recuerde que San Diego tiene a Tatis Jr., que también es el número 2 en esa lista de los mejores prospectos con menos de 25 años. Tienen a Manny Machado con un contrato de $400 millones casi mente. Entonces tiene demasiado dinero que aflojar a un equipo que está peleando para ver si clasifica. Creo que es una presión muy fuerte que tiene ahora mismo tanto el manager como el propietario del equipo. Pero nada, todo esto le deseamos suerte. Si continúa en el equipo, lo mejor de la suerte. Si no, donde quiera que Soto llegue, se dice, se rumora que los Boston Red Sox están detrás de Soto. Es lo que se rumora. De ahí a que se concrete, vamos a ver. Continúa Rudy con lo que tenemos ahí pautado. Esto que ven aquí, mi gente, no es nada más y nada menos que la emoción de David Beckham, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, abrazando nada más y nada menos que al que hoy en día, libra por libra, el mejor futbolista de la historia, con números, con números. Estamos hablando nada más y nada menos que el argentino Leo Messi, a.k.a. el Mesías. Este hombre debutó para el equipo, el Inter de Miami, y de ese día rompió todos los récords y ratings existentes en cualquier deporte en la televisión en los Estados Unidos. Ningún juego había sido tan seguido como este. Este hombre, sus primeros 2 partidos llevaba 3 goles. No conoce la presión. Leo Messi no conoce la presión, mi gente. Es algo, desde aquí le felicitamos, le saludamos, le deseamos mucho y mucho más éxito
a esa persona que ha demostrado ser alguien sencillo, alguien que puede manejar la fama, alguien que no se cree el lugar que le han dado los mortales. El día de su debut, nada más y nada menos, teníamos en primera fila a LeBron James, considerado como el mejor jugador o el más anotador de todos los tiempos de la NBA. Teníamos a Serena Williams con todo y embarazo. Esta gente grabando con su celular un recuerdo único en la historia del deporte mundial como un espectador más. Esto es grande, mi gente, muy grande. Felicidades para Messi, felicidades para Inter Milan, felicidades para Beckham, que se le salieron las lágrimas por haber contratado a Messi y llevarlo a Miami, donde ya desde el momento, este hombre donde quiera que pisa va dejando historia. Esta es una persona que va caminando y la historia le persigue. Felicidades al grande de grande, Leo Messi. Desde esta plataforma te deseamos felicidades, orgullo de Argentina y de Latinoamérica y del mundo. Felicidades, campeón, al número 10 de Argentina. Seguimos y vamos a hablar de la frase del día, Ocalito, porque yo sé que tú me matas si no te digo alguna de las frases. En principio, vamos a hablarle de un proverbio italiano donde dice, este hermoso proverbio, que el amor hace pasar el tiempo y el tiempo hace pasar el amor. Este es un proverbio italiano muy conocido. El proverbio es tan cierto, pero se quedó corto porque el tiempo lo hace pasar todo. Claro, ya, pero como es... Pero no, Eddie. Miren, dijo... Perdón, menos la palabra de Dios. No, porque tú tienes que entender que una palabra de Dios dice que el mundo y la tierra y el cielo pasarán, más su palabra no pasará. Claro, pues miren, señores, vamos a saludar a nuestra hermana Nené, allá en Palma de Mallorca, en la Candelario, que nos felicita como padres. Dice que está activa como siempre. Vamos a felicitar y a saludar a Tunta, hermana Candelario en Grecia, desde Grecia. Familia, quería comentarle, ahora que estamos saludando a mi familia, saben que yo tengo mi familia internacional, mi sobrina Naida allá en el ensanche Osama, que Dios me bendiga siempre, a Naida Román, Aidita, cariñosamente le llamamos. Pero está bien, ya que tú saludas tanto a tu familia, salúdame a la familia de Edwin allá en el Ceibo y en Atomayor. Por favor, claro. Son muchos. A Ingrid, voy a saludar a Ingrid. A Ingrid, ¿cómo se llama la otra niña? Marisabel. Juan Evangelista Sterling Mota, un deportista toda la vida, claro. Fraile, y a Librado Sterling hijo. Librado. Dios los bendiga a todos, de verdad que sí. Así es. Discúlpenme que si voy a mencionar a doña Altagracia Sterling, tú sabes que nos arranca la cabeza. Cariñosamente, Cuyé, mi madre. La madre del deportista número 1 de este programa. Claro, pues quería decirle, comentarle, familia, miren, queremos pedirle, por favor, si le gusta nuestro programa, denle a me gusta en YouTube, suscríbanse a su canal. Ya somos más de 300 personas, como le dije, ya no le voy a ir diciendo por número por unidad. De 50 en 50, cuando pasemos de 350, le digo, ya estamos casi cerca de los 350. Somos más de 300 familias ya. Vamos a saludar a nuestra hermana Ñeña aquí en Valladolid también. Que Dios me la bendiga. Los demás familiares y amigos de Latino para Todos dirán, bueno, él tiene una hermana que se llama Nené, otra se llama Tunta y otra se llama Ñeña. Con eso podemos hacer un programa. Quería saludar también a mi hermano Ricardo, que siempre está viéndonos en diferido, ¿no? Porque no nos puede ver en directo, pero también quería comentarle, mi familia, a los que nos ven en diferido, que una de la nueva actualización que vamos a
hacer en este programa es que vamos a tener subtítulos en diferentes idiomas. Estamos trabajando con tener subtítulos para las personas, por ejemplo, chino. no, tú que vives en Estados Unidos, pues sabes que tus hijos quieren que aprendan americano, ¿no? A ver el idioma y eso, a leer y a interpretar. Hay un idioma que se llama americano. El inglés de Estados Ahora, Unidos. Hay dos ingleses, el inglés de Estados Unidos. Los ingleses te van a demandar por cambiarle el nombre a su idioma. No, es que hay un inglés que es el inglés de Estados Unidos y hay otro inglés que es el inglés de Inglaterra. Cultura con sabrosura. Claro, incluso en los programas y en todo lo que uno ve, o si uno quiere descargarse un programa o algo, te pide si quiere el inglés de Estados Unidos o el inglés de Inglaterra. Eso es igual que el español, que nos permite, si queremos descargar el software del programa, el español latino o el español de España. Háblame sobre las curiosidades de México. ¿Qué me iba a decir, Edwin? el tío jodido. No te escuché bien, pero miren, tenemos nuestro programa va a salir con subtítulos en inglés, va a salir con subtítulos en italiano, en gallego, en catalán y posiblemente inglés, italiano, catalán, gallego y posiblemente lo vamos a poner en francés también porque tenemos ahí a los que hablan portugués, ¿no? Pero también son similares a los franceses, sí. Eso te iba a decir. Recuerda que tenemos aquí también gente de Brasil. Entonces, si podías incluir el portugués, sería... Sí, el portugués y el francés voy a incluirle también en los subtítulos, porque así la gente, aunque lo escuchan, pero leer el subtítulo. Yo creo como que Rudy Runedino está invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial para esta asunto. Es que tenemos que hacer un programa porque también muchas personas quieren enseñar a sus hijos o quieren educarse también, no entienden muy bien el español, pues mira, con los subtítulos en su idioma, pues lo llevará mucho mejor el programa, pues vamos a tratar de hacerlo. Mientras tanto, lo vamos a tener estos subtítulos en diferido. Vamos a tratar de que dentro de en poco tiempo, lo podamos tener en directo, ¿no? Haciéndolo en directo. Pues sí, como curiosidades, bueno, vamos a decirle que ya le había dicho que México, un mexicano fue quien inventó, ¿no? La televisión, el televisor a color. Pues también, señores, el chicle se originó en México. Una de las... A lo que nosotros llamamos chicle, en República Dominicana se llama goma de mascar en el mundo. Claro, goma de mascar o chicle, nosotros decimos doble porque el chicle era una marca. En, claro, inglés, claro. en inglés, bube doble. Dice en Santa Ana se había tomado la costumbre de masticar chicle para calmar sus nervios. El chicle es una goma natural procedente de este árbol que se llama sapodilla, si mal no recuerdo, que no recuerdo, pero debe de ser el nombre originario. Este árbol es originario de la península de Yucatán, mi familia. Los mayas nativos mexicanos fabricaban chicle extrayendo esa salvia del árbol, ¿no? Y responde, porque como esta salvia era como cuando uno la entraba, pues ablandaba un poco, mientras estaba fuera era un poco dura, pero cuando la masticaban por el calor de la boca, pues se convertía rápidamente un poco gomosa, ¿no? Como en goma al entrar en la boca. Pues eso ayudó a que los mayas la cogieran para eso. Pues los aztecas también modificaron la salvia y utilizaron la sustancia pegajosa para mantener las cosas unidas, como pegamento, esas cosas. Pues hicieron un antiguo blue tack, no sé, pero
El chicle masticado tiene múltiples usos, como ellos lo tenían para múltiples usos, para rellenar las caries dentales. Los mayas también masticaban chicle para refrescar el aliento y para quitar el hambre. Y también para mantener los dientes limpios, así era como ellos se cepillaban. A finales de la década... Sí, Edwin, perdona, dime. Está hablando sobre el uso del chicle. Yo te voy a decir en lo personal, indispensable. Cuando yo tomo un avión, si no tengo chicle, mejor no me subo. Ya, pues mira. Me relaja y puedo pelear para que para los exámenes. Para los exámenes en República Dominicana se utiliza menta o chicles. Claro, pues mira, a finales de la década del año 1840, John Curtis hirvió la resina, la recubrió con almidón y la cortó en tiras, ¿no? Y ahí fue cuando se desarrolló el primer chicle en tira, ¿no? Pequeño, como le dicen, chicle de abeto. Pues, señores, también en México fue donde se descubrió el chocolate. Ahí fue que comenzaron a hacer por primera vez el chocolate caliente. Así, pues los primeros mexicanos descubrieron el chocolate. No te creo. Pues sí. Créelo. Pues mira, las antiguas civilizaciones como los mayas, la tolteca, la civilización tolteca, la olmeca y también la azteca cultivaron la planta de cacao. Eso hace muchísimos años. Pues esto fue crucial en el periodo mesoamericano, porque sabe que el cacao tenía mucho uso, lo usaban como bebida, como forma de moneda, también esto los indígenas mexicanos, los aztecas, los mayas, los tecas, los que les había hablado, ellos con el cacao era que pagaban, lo utilizaban como moneda de cambio, ¿no? De comercio. Y el cacao tenía mucho más valor en ese entonces que el oro. Eso sí, Edwin, es cultura y historia. El cacao se comía y el oro no. Claro, no, y tenían diversas formas de utilidades, porque el oro nada más lo usaban para hacer su vestimenta, su artilugio y esas cosas. El valor del oro es otro programa, eso tú tienes que traerlo aquí. Ya, eso sí. Viene. Mira, México es tan diverso en sus tradiciones, tan folclórico, que tiene curiosidades, por ejemplo, en el tema del Día de los Muertos. Claro que sí. El arte muralista en México, el tema de las piñatas, la bandera de México tiene muchas curiosidades. Dios mío, qué cultura tan rica. Hemos hablado algunas, pero miren, otra de las curiosidades es que a los niños mexicanos no le dan regalo en Navidad. En México no hay regalo en Navidad. Es uno de los hechos más singulares e interesantes de la cultura mexicana. Aunque la temporada navideña dura un mes allá, los niños de México reciben su regalo el día 6 de enero, igual que en República Dominicana tenemos como 3 meses de Navidad. Claro, pues en México no le dan, igual que en República Dominicana, el 25 de diciembre no le ponen regalo. La tradición es similar en la mayoría de los países de habla hispana o de los países españoles, ¿no? Todos los mexicanos celebran eventos festivos nocturnos en todo el país a principios de diciembre. Las celebraciones se realizan en todas partes, en la casa de la gente o incluso en salones alquilados. Los pasados simbolizan la historia bíblica del viaje de María y José de Nazaret hasta Belén y la búsqueda de un lugar donde alojarse. La temporada navideña en la cultura mexicana termina después del Día de Reyes, el 6 de enero, igual que en República Dominicana y en muchos países de América Latina. Por eso, según la cultura mexicana, se dan y se reciben los regalos el Día de los Reyes Magos. Esta es una de las salvedades también de las curiosidades de México, mi familia. Pues vamos a darle a Oscar también una de las frases, ¿no? Vamos a seguir con las frases. Pues miren, Denis Diderot, este fue un escritor francés, dijo que el que te habla de los defectos de los demás, ten cuidado,
porque con los demás va a hablar de los defectos tuyos. Eso lo dijo Denis Diderot, un escritor francés. Así que ya saben que la gente que critica mucho hay que tener mucho cuidado con ella. Pues, Oscar, vamos a entrar entonces contigo en las noticias, ¿no? Vamos. ¿Preparados estamos? Por favor. Vamos a poner las noticias de Oscar. Plato fuerte del día. Claro, las 5 noticias en 5 minutos. En 50 minutos. En 5. Ah, ok. Para todos. 5 noticias en 5 minutos. Con Oscar Núñez Candelario. Señores. No solamente en Cuba, tanto en Estados Unidos como en el mundo, por la moneda de 25 centavos de los Estados Unidos que saldrá muy pronto con el rostro y la figura de Celia Cruz. La famosa cantante cubana Celia Cruz, conocida por su popular exclamación ¡Azúcar!, será honrada en una moneda de 25 centavos de dólar por los Estados Unidos Mint en la serie de American Woman Quellers. Esta serie busca conmemorizar los avances y las contribuciones de mujeres destacadas en Estados Unidos. La moneda de Celia Cruz se lanzará en 2024 junto con otras 4 monedas dedicadas a mujeres influyentes. Las características de la moneda. En el anverso, la moneda mostrará el retrato de George Washington, originalmente diseñado por Laura Gardin Fraser para conmemorar su 200 aniversario. Sin embargo, en el reverso aparecerá Celia Cruz con su deslumbrante sonrisa y uno de sus icónicos atuendos de actuación junto con su famosa exclamación ¡Azúcar! Homenajes a Celia Cruz por el 20 aniversario de su muerte. La comunidad cubana le rindió tributo en un desfile en Nueva York, donde el alcalde Eric Adams declaró el Día de Celia Cruz. Sus seguidores acudieron a su mausoleo en el cementerio Woodlawn en el Bronx, a pesar de la intensa lluvia. En Miami se inaugurará una exposición con objetos que pertenecieron a Celia Cruz, incluyendo su colección de vestidos y pelucas para los escenarios. En conclusión, Celia Cruz, la icónica cantante cubana estadounidense, será recordada y homenajeada en una de las monedas de 25 centavos de dólar por su gran contribución a la música latina y su legado como símbolo cultural. Segunda noticia. Hablemos de violencia en Ecuador. En Ecuador se está enfrentando una crisis de seguridad con asaltos, altos niveles de violencia del crimen organizado que se ha intensificado en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 20 de agosto. La tasa de homicidios ha aumentado más de un 300% en los últimos 7 años, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos. El gobierno ha declarado el estado de excepción, o sea, de emergencia, en las cárceles debido a graves disturbios que han dejado 31 muertos. La académica Carla Álvarez argumenta que la reducción del gasto estatal en seguridad ha contribuido al aumento de la violencia. La corrupción y la falta de recursos en las fuerzas del orden han permitido que el crimen organizado tenga poder significativo en el país. Algunos candidatos han prometido una política de mano dura al estilo de Bukele, de El Salvador, lo que ha ganado popularidad entre la población aterrada por la violencia. Tercera noticia. ONU advierte sobre altas temperaturas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente a la acción climática inmediata y advirtió que el planeta está entrando en la era de la ebullición global. Ya no se trata de la era del calentamiento global. Estamos hablando de que ya no hay calentamiento, ya estamos hirviendo, señores. La Organización Meteorológica Mundial informó que julio de 2023 es el mes más caluroso registrado en toda la historia. Guterres
señaló las consecuencias trágicas del cambio climático como inundaciones, incendios y altas temperaturas mortales. Exhortó a los líderes a cumplir con el financiamiento climático y a establecer nuevas y ambiciosas metas para reducir las emisiones de carbono. Expertos advierten que la humanidad debe actuar rápidamente para evitar mayores impactos del cambio climático causado por el uso de combustibles fósiles. Pasamos a la cuarta noticia. Estados Unidos sale huyendo de Haití. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ordenado la salida de Haití del personal que no sea de emergencia, debido al deterioro de la situación de seguridad en el país. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Haití salir del país lo antes posible utilizando transporte comercial u otras opciones de transporte privado disponibles debido a los enfrentamientos armados recientes entre grupos criminales y la policía en Puerto Príncipe. La elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en toda la ciudad ha llevado a que la capacidad del gobierno de Estados Unidos sea inferior para proporcionar servicios de emergencia. Está gravemente limitada. Los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Puerto Príncipe deben estar atentos a las noticias locales de los Estados Unidos y hacerlo solo cuando se consideren seguros. Quinta y última noticia. Siempre hablamos de corrupción en este canal Latinos para Todos. Arrestan al hijo del presidente Petro, al hijo del presidente de Colombia. La Fiscalía General de Colombia arrestó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También detuvieron a su ex esposa, Daisauris del Carmen Vázquez Castro, por delitos similares. Nicolás había sido previamente investigado por tomar dinero de narcotraficantes a cambio de incluirlos en esfuerzos de su padre para negociar conversaciones de paz con organizaciones criminales de la región del Caribe. La ex esposa afirmó que el hijo del presidente recibió sumas de dinero de ex narcotraficantes y políticos investigados y condenados por corrupción. Ya ustedes saben, cuando ustedes tengan una ex esposa, trátenla bien porque ellas lo meten al medio. O sea que la ex esposa afirmó que el hijo del presidente recibió sumas de dinero de ex narcotraficantes. El presidente Gustavo Petro expresó que no intervendrá en las decisiones del fiscal general. Los detenidos serán puestos a disposición de un juez penal para enfrentar los cargos y solicitarán medida restrictiva de libertad. Estas han sido las 5 noticias en 5 minutos, esperando que si les gustó el contenido, ustedes le den a me gusta. Y si les gustó el contenido, pues síganos. 5 noticias en 5 minutos. Estamos en Latinos para Todos. 5 noticias en 5 minutos. Con Oscar Núñez Candelario. Well, that side area too, or oblique, yeah. To stretch itself. You know, when you go 9 innings like he did in game 1. No, nos están dando una muestra de lo que le llamamos el robot de las grandes ligas. Estamos hablando nada más y nada menos que del inhumano que pensamos que no era humano, es Ohtani. Por primera vez le está pasando factura ya. Ese esfuerzo extrahumano que hace este superatleta con estas condiciones enormes, fue a puliar una pelota que estaba debajo y, como ya lo escucharon aquí, el oblicuo izquierdo abajo le aló un tendón, como le llamamos la espalda baja, le aló un tendón con el movimiento, pero es que esa persona es pitcher, señores, tira 100 millas y también es bateador. Yo no sé cómo lo hace. Y no solamente que lo hace, sino que es el mejor en ambas cosas. Tanto bateando, esa bola la sacó. Eso no fue que la bola, él falló ese picheo, no. Él se aló el músculo, pero él desapareció la pelota. Estamos viendo
que posiblemente es la primera vez que Ohtani da señal de que es humano y no una máquina. Así que tenemos que admirarlo aún mucho más, porque ya sabemos que es humano y no un extraterrestre como creíamos en lo anterior. ¿Qué tenemos ahí, Rudy? Hay mucho. Devers golfs one down the line and watches it. If it's fair, it's gone. See you later, Rafael. Es nada más y nada menos que jonrón de la carita Devers. Ese es el número 25 del año para Devers. En ese momento, Devers y Boston están pasando por un mágico momento. El equipo de los Red Sox, señores, el equipo de Nueva Inglaterra, ahora mismo es el equipo más caliente en la última semana de las grandes ligas. Destruyendo nada más y nada menos que al equipo de los Bravos de Atlanta, un equipo con demasiado talento y puntero en toda la liga. ¿Ok? Y Boston viniendo de atrás junto con el nuestro, Devers, dándole de qué hablar. Fue a buscar una bola al piso, señores, y la metió allá ustedes saben, donde no vuelve la pelota, porque todo el que agarra esa bola no la devuelve. Aquí tenemos, señores, una de las buenas noticias de esta semana en el béisbol. Ese es Eli de la Cruz. Señores, tiene los 3 tiempos récord más rápido en el juego de home a tercera. Este muchacho, menos de 11 segundos. En 2 ocasiones hizo un timing de 10.84, 10 segundos con 84 centésimas, corriendo las 3 bases. Este muchacho, la verdad es que es fenomenal. Y lo único que debemos decir es que Dios le dé vida y salud para poder seguir disfrutando de este joven que ya está entre los primeros 25 prospectos del juego. Es el número, si mal no recuerdo, es el número 13 actualmente en el listado. Es el número 13 que dentro de ese listado, Latinoamérica y República Dominicana tiene, creo que son 15 o 17 jugadores tenemos entre los primeros prospectos de menos de 25 años en el béisbol de Grandes Ligas, donde los primeros 5, como ya le dije, son dominicanos, donde cabeza esa lista Juan Soto, le sigue el centerfield de Seattle Mariners, que quedó segundo en jonrones, luego por Tati Jr., y sucesivamente. Creo que el shortstop de Tampa, Franco, es el número 4, y así va la lista. Florentino. En ese momento es nuestro Carlos Santana, mamellero como tú y como yo, Oscar Núñez, de los mameyes para el mundo. Carlos Santana. Ese fue gozado y vacilado, porque ese jonrón fue viniendo de atrás. En el último inning, el último tanto, y su equipo dio ese jonrón para ganar. En ese momento todo era celebración, todo era alegría para los Piratas Pittsburgh, pero nada más y nada menos que, señores, la mano mágica del negocio hoy en día es la pieza clave para que el equipo continúe con sus aspiraciones, y lo van a utilizar o lo están utilizando como pieza de cambio, porque nadie quiere un malo, todo el mundo quiere lo mejor de ti para luego ofrecerte que tengo a cambio. Entonces Pittsburgh está ofreciendo a Santana en estos momentos en cambio. Así que suerte para Santana en su nuevo rumbo, que continúe dando palos, que siga haciendo lo que sabe hacer, y se le quiere y se le extraña por esta plataforma de Latinos para Todos. Devers golfs one down the line and watches it. If it's fair, it's gone. A la gente le gustó el honrón de Devers y se lo ha puesto nuevamente. Nada, disfrútenlo aquí conmigo, porque para eso estamos, para disfrutar las cosas buenas. Lo que ustedes creen que a veces no es tan bueno, al final de la jornada es lo mejor para el jugador. Recordemos, Rudy Florentino, perdón, sí, ahí, el cambio de Pedro Martínez de los Expos de Montreal, cuando fue cambiado para los Dodgers de Los Ángeles. Todos gritamos, todos lloramos. Pedro no quería, porque estaba al lado de su hermano Ramón con el equipo que firmó, con el que subió, y no quería
irse. ¿Y qué fue lo Claro. mejor para Pedro Martínez? Salir de los Expos, crecer y ser quien es hoy en día, un Salón de la Fama, porque hay que entender que el béisbol es un negocio, al igual que el Claro. baloncesto, al Sí, igual que el sí. fútbol, y todo es un negocio. O sea, los jugadores buenos siempre van a ser tratados de aquí para allá y de allá para acá, a favor Claro. del bolsillo de los dueños. Pues Miguel de Selva a Edwin, bueno, vamos a terminar, ¿no? La transmisión del deporte, porque si no. En directo, Edwin, es un poco incómodo, pero tratamos de hacer un gran programa. Te comentaba que hoy queríamos felicitar a muchas grandes personas, algunas personas que cumplen año hoy, algunos famosos que están hoy de cumpleaños. Entonces, vamos a comenzar por, espérame que descargué que no quería. Espérame un segundito, que ahora te lo pongo, porque hoy está de cumpleaños, que me había dicho Oscar que había que hacer las felicitaciones, ¿no? Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Perdón, Edwin. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Yep. Ok, este actor estadounidense que a lo mejor muchos de ustedes no le conocerán por su nombre, pero al ver cuando vean la imagen se recuerda. Claro, al ver las imágenes ya sabrán de quién le estamos hablando. Lawrence Fishburne fue el que hizo el papel de Morfeo, ¿no? Así es. En la serie de Matrix, este gran actor ha trabajado también en películas, en CSI Nueva York, creo que estuvo. Trabajó también en esta película de terror, Oscar. No sé si tú la recuerdas, que no se podía repetir el nombre 3 veces. Candyman era Candyman. Que lo repetía 3 veces. Muy buen papel. Candyman. Ya lo dije una vez, no me hagas repetirlo. Ha trabajado en numerosas películas, series de películas y todo. Pues hoy es el cumpleaños de este gran actor, Lawrence. Qué pena que David Ortiz no está su cumpleaños hoy para felicitarlo. David Ortiz. No, hoy cumpleaños también Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, Terminator. El fisiculturista australiano, estadounidense, australiano nacionalizado estadounidense. Político y actor. Claro, recuerden que fue gobernador de la ciudad más cara. Gobernador en una de las ciudades de Estados Unidos. También hoy cumpleaños este gran actor puertorriqueño, Daniel Lugo, cumple 50 años. La actriz mexicana Fabiola Campomanes también está de cumpleaños, cumple los mismos años que Daniel Lugo, 50. Y este gran cantante puertorriqueño que todos conocemos, Elvis Crespo, está también de cumpleaños. Pues miren, familia, como la semana pasada, Oscar, habíamos hablado un poco sobre Benito Juárez, ¿no? Le dije que quería comentarle sobre Benito Juárez. Hoy le vamos a hablar un poco de la biografía de Benito Juárez. Ya se nos está acabando el tiempo y queremos también seguir dando otras curiosidades, porque eran 5. Le tengo más de 5 curiosidades de México. Vamos a darle un poco de la biografía, ¿no?, de Benito Juárez. Pues nuestro encantador Benito Juárez, gran líder de México. Pues miren,
Para decirle un poco de la biografía de Benito Juárez. Benito Juárez, su nombre era Benito Pablo Juárez García. Nació en San Pablo Guelatao. Esto es un pueblo de la Intendencia de Osaka, en México. Nació el 21 de marzo del año 1806. Fue conocido como el Benemérito de las Américas. Fue un jurista político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca, que se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero del año 1858 hasta el 18 de julio del año 1872. Es célebre su gran frase, que la conocemos todas las personas y en muchos países se conoce, o por no decir en el mundo entero, en todos los países del mundo, su gran frase que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues, mi familia, Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó una parteagua en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época, a pesar de tratarse de una persona o presidente, de un presidente que no tenía ningún tipo de antecedente militar. Fue una de las personas clave, una de las figuras clave en la intervención, en la guerra de la Reforma, tanto ahí en la guerra de la Reforma como en la segunda intervención francesa. Tuvo mucho que ver la persona de Benito Juárez. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una de las partes sobresalientes en la historia de México. Pues esto es algo de lo que quería. Algo haremos. Anda, espera, tú tienes el audio cortado. No. Audio. Ya. Pues sí, dime, Oscar. No, me encanta la biografía o mini biografía que estás dando sobre Benito Juárez, un patrimonio cultural de México y yo considero que del mundo. Sí, porque quería hacerle esta biografía, aparte de todo lo que estamos comentando sobre México, porque ya la semana pasada habíamos hablado algo sobre Benito Juárez. Pues miren, este escritor estadounidense, William Faulkner, dijo una gran frase, dice: la sabiduría suprema es tener sueños grandes para no perderlo de vista mientras uno lo persigue. Qué bien, es muy lógico. Uno tiene que tener los sueños grandes, porque si tiene sueños pequeños, luego se le van, ¿no? Y no lo persigue. Pues miren, señores, otra de las anécdotas sobre México, ¿no? Quería comentarle, como le había dicho al comienzo, la gente de México son muy acogedora y muy amable. Según el índice de esta asociación del Planeta Feliz, los mexicanos son gente amable. Los lugareños siempre están dispuestos a ayudar, aunque no hablen español. Usted puede ir, hable el idioma que hable, ellos van a tratar de hacer hasta la mímica para estar con ustedes. Ellos siempre se la ingenian para eso. Los mexicanos son gente alegre y siempre contagian esa alegría, acogiendo y siendo amables con todas las personas extranjeras o extrañas. Y aprecian que los visitantes sean abiertos con su gente. Les gusta ser cooperativo. Pues miren, señores, como les había hablado del televisor, quería decirle también que la primera imprenta de América del Norte se puso en marcha.
en México, en la Ciudad de México. Pues miren, la primera imprenta se utilizó y estableció en México antes de llegar a Estados Unidos. Este señor Juan de Zumárraga, era un obispo español, pues introdujo la imprenta, introdujo esta prensa y llevó muchos materiales para hacer en la iglesia colonial muchos impresos y eso. Pues el mexicano Juan Pablo creó 35 libros en ese entonces, en el año de 1539, en la casa de la primera imprenta de América. Y hay un museo en el centro histórico en la Ciudad de México donde se expone esto para que lo puedan ver. Pues también quería decirle, ya que estamos hablando de cultura, de imprenta, de libro, que la Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo con mayor números de museos. La Ciudad de México tiene mucho que ofrecer en cuanto a diversidad cultural, desde los restos de la Constitución, ¿no?, de la civilización azteca, hasta el Museo de Bellas Artes. En México se encuentran las ruinas mayas de Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, para muchos latinos que no lo sabíamos. Pues el museo más grande también y más visitado es el Museo de Antropología. Este museo alberga la información y las colecciones más importantes de arte prehispánico. El Museo de Arte tiene la escultura y pintura más antigua del país. La sombra de la serpiente en la escalinata de la Gran Pirámide, de esta que está en el castillo del castillo, ¿no?, en ese castillo, pues atrae cada año a muchísimos turistas y a muchísimos investigadores, científicos y eso. Pues también México tiene mucha información para proteger, que ellos protegen y conservan para las generaciones futuras. Y tiene más de 170 museos para que tengamos curiosidades, ¿no?, sobre México. Sí, Oscar. Y necesitaríamos un programa más para continuar hablando de las curiosidades sobre México. Y vamos a decir sí. No, es que son 2 o 3 programas más. Espérame un minutito, porque quería comentarle, tú me habías dicho que en México se celebra el Día de los Muertos. Sí, claro está. Ya vamos a terminar el programa, pero en el término quería decirle, el Día de los Muertos también lo celebran en México como una fiesta nacional. Una de las grandes curiosidades que quería que no perdiéramos mi familia es que en México millones de mariposas migran todos los años. Pues miren, millones de mariposas monarcas emprenden cada año un largo viaje de ida y vuelta. Estos son más de 4.500 millas. Las mariposas migran desde Norteamérica hasta el centro de México. Cuando estas mariposas migran, visitar el centro de México, señores, es uno de los momentos más emocionantes. Durante los meses de septiembre y octubre y principios de noviembre, los insectos vuelan a la lejana selva del altiplano central de México. Permanecen en el altiplano central entre noviembre y marzo y luego inician su viaje de regreso. La monarca migra para esconderse del enfriamiento de las temperaturas invernales en Canadá y en el norte de Estados Unidos. Esta es una de las curiosidades que no quería dejar por decir. Sí, Oscar. Sí, hace un rato Edwin Ariel nos preguntó sobre un personaje o personalidad más bien, porque es un ser humano que está mexicano, muy famoso. Se llama Carlos Slim. Es un empresario multimillonario, es uno de los más ricos del mundo. Y yo solamente quiero decir, su biografía es chulísima, que él es filántropo y tiene también una fundación que ha ayudado y aportado en México y fuera de México en cuanto a educación y cultura. Ahora, esta fundación de Carlos Slim, el empresario de las telecomunicaciones de México para el mundo, tiene una página web en la cual
usted se puede inscribir gratuitamente como estudiante. La página se llama Capacítate para el Empleo. Capacítate para el Empleo. Yo he tomado cursos incluso de impresora 3D en esa página web de Carlos Slim, de la Fundación Slim. Y le quería responder a Edwin, Ariel, a ustedes y a todos nuestros amigos y hermanos de Latinos para Todos, porque sería muy interesante que visitaran esa página, Capacítate para el Empleo. Entonces, porque tiene que ver con México. O sea, quiero decir que México es una cultura tan rica que incluso ofrece incluso esto de educación. Pues nada, mi familia, ya estamos en el final, ¿no? Del la recta final. Queríamos darle las gracias, queremos volver a decirles, miren, posiblemente ya a partir de la semana que viene vamos a tener unos links donde le vamos a ofrecer productos de venta. Están productos interesantes que están en boga con tecnología. Claro, sobre la página de y todo. Entonces, no, le vamos a ofrecer los links en el comentario para que los que deseen colaborar con este programa, pues entren ahí, y los que deseen pueden comprarlo a través de nuestro enlace. Esa es una de las formas de colaborar con nuestro programa. Vamos a tener más formas, porque recuérdense que un programa sin sustento no llega muy lejos. Nosotros hasta ahora hemos estado manteniendo con esto. Volvemos y les repetimos, mi familia, por favor, si el programa les gustó, denle a me gusta, suscríbanse. Ya somos más de 300 en esta familia. Cuando pongan un video de nosotros, por favor, dejen que la publicidad se vea, que eso nos ayuda enormemente, aunque ustedes no lo crean. Damos las gracias, les volvemos a repetir que a partir de la semana que viene, o a partir ya de este programa, en diferido vamos a tener este programa en diferentes idiomas, ¿no? Sus subtítulos van a estar en diferentes idiomas para que en diferentes países, en los países de no habla hispana, puedan también estar con nosotros. Así que nada, llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Desde España se despide como siempre Rudy Florentino Candelario, y desde Estados Unidos se va a despedir Edwin Suriel de aquí, mi gente. Recuerden que esto no es un adiós, sino un hasta luego. El domingo por aquí nuevamente. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, primada de América, donde se fundó la primera universidad de América y el primer hospital, se despide Oscar Núñez. Bueno, pues muchas gracias. Le espero que le haya gustado y hasta la próxima semana. Capacítate para el Empleo. Sí.